y empecemos. ¿Listo? Bueno. Vale, gracias. ¿Listo, profe? ¿Empiezo? Sí, por favor, dale. Bueno. Enfermedades micóticas. A ver, primero que todo, ¿qué es la micosis? La micosis es cualquier enfermedad ocasionada por un hongo. Un hongo que invade el tejido puede ocasionar una enfermedad que se limite a la piel o que se extienda al tejido, los huesos y los órganos, o que afecte a todo el cuerpo. Los síntomas dependen del área afectada, pero pueden incluir una erupción cutánea o una infección vaginal que puede que cause una secreción anormal. El tratamiento incluye el uso de medicamentos antimicóticos. Bueno, ¿qué es un hongo? Los hongos son organismos eucarióticos con núcleo bien definido, circundando por una membrana nuclear, que además presenta usualmente uno o varios compartimentos que producen esporas, no contienen clorofila y se nutren por absorción. Tienen paredes celulares compuestas de quitina, que se le diferencian de las plantas porque las plantas tienen celulosa. Casi todos son multicelulares, las levaduras son unicelulares y se distinguen de otros reinos por cómo se nutren, su organización estructural, el tipo de crecimiento y cómo se reproducen. Generalmente su reproducción es sexual y asexual. Bueno, la estructura básica de un hongo es la espora, es la célula reproductora capaz de germinar y producir otro hongo, y la unidad básica estructural del cuerpo vegetativo de los hongos, micelo, es la hifa. Normalmente el cuerpo vegetativo de los hongos está formado por filamentos ramificados y pueden distinguirse en el mismo una parte vegetativa que absorbe nutrientes y otra parte reproductiva. El verdadero cuerpo vegetativo del hongo normalmente está escondido y está formado por una red de hifas en forma de filamentos microscópicos enterrada en el substrato llamado micelo. Ven aquí unas características generales. Los micólogos estiman que existen hasta 1 millón de especies de hongos, de las cuales alrededor de 400 son patógenas para el ser humano. Los hongos no solo causan daño, sino también prestan un servicio a la humanidad, ya que pueden ser utilizados en la fermentación de pan, queso, vino y cerveza. Y aquí puse una imagen de la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura S. cerevisiae, que es un hongo unicelular responsable de gran parte de las fermentaciones alcohólicas. Aquí incluí uno que los hongos también sirven para la reproducción de penicilina, un antimicótico prototípico. Aquí la imagen de la penicillium, el cual se aisló para la penicilina. Bueno, toda infección por hongos se denomina micosis, como ya lo había mencionado anteriormente. Suelen ser infecciones crónicas de larga duración. Los hongos crecen con lentitud. Se los puede clasificar según el punto de vista que se considere. Según agente o huésped involucrado, que son los primarios o oportunistas, y según el tejido que parasiten, que pueden ser superficiales, subcutáneas, profundas o sistémicas. Bueno, las primarias.
Son infecciones que ocurren en pacientes normales que viven o viajan en zonas endémicas. Sin embargo, los pacientes expuestos a un alto inóculo de organismos o personas con las defensas alteradas están en constante riesgo. En los oportunistas son producidas por hongos que por lo general no inducen enfermedades, pero pueden hacerlo en las personas que tienen alterados los mecanismos de defensa, pudiendo afectar a cualquier órgano del cuerpo. En las superficiales atacan a la piel, los pelos y las uñas. No invaden tejidos profundos. Entre los hongos que causan este tipo de infección están los dermatóficos. Las especies de importancia son Trichopiton spp, Microsporum spp y el Epidermopiton spp. En las subcutáneas están, que son producidas por hongos que viven en el suelo o en la vegetación en descomposición. Pueden ser introducidos al tejido subcutáneo para que se desarrolle la infección. Unas profundas, que son las causadas por hongos que viven libres en la naturaleza o en el suelo o material orgánico en putrefacción, limitadas a ciertas regiones geográficas, y la infección es adquirida por inhalación. Aquí incluye unas enfermedades micóticas, de cual está la candidiasis, la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis, la criptococosis. Bueno, entonces comenzamos con la candidiasis, la cual es producida por el hongo de la Candida albicans. Los hongos de género Candida son levaduras, es decir, son de talo unicelular. Diversas especies de género forman parte de la microbiota oral, accesoria o complementaria. Es la especie más patógena desde el punto de vista odontológico. En las fuentes de infección encontramos que la mayor parte de las infecciones endógenas en ambientes hospitalarios, la infección es por vía exógena. Epidemiología. Es de distribución universal, afecta a personas de cualquier sexo y edad, con un pico en los extremos de la vida. Los factores de virulencia. Además de su facilidad para crecer y multiplicarse, el mayor factor de virulencia es la capacidad de adherirse. En los cultivos, la Candida albicans se desarrolla con gran facilidad en medios de cultivos artificiales. El diagnóstico, en el diagnóstico incluyen los métodos directos, el cual consiste en la visualización microscópica, el aislamiento para el cultivo y la tipificación del agente causal. En los métodos indirectos se evidencia la respuesta inmune dirigida hacia los agentes fúngicos. En los métodos rápidos es la determinación de los agentes metabólicos y ácidos nucleicos fúngicos. El hábitat. Forman parte de la mucosa vaginal, piel y tracto gastrointestinal. La infección es endógena. Los factores predisponentes son madurez, deterioro inmunológico, la vejez, en recién nacidos, embarazo, ruptura de la barrera cutánea y mucosa por sustancias químicas, físicas, traumatismos, medicamentos, etcétera, o diabetes. La localización está en la boca, uñas, dermatitis del pañal y vaginitis. Y aquí incluye una imagen de cómo se vería la candidiasis oral, que son lesiones blandas cremosas. Aquí cómo afectaría al aparato genital del hombre y de la mujer. Una imagen cómo se vería en el cuero cabelludo. Ahora, la histoplasmosis. Es una enfermedad aguda, subaguda o crónica que afecta principalmente al sistema retículo endotelial. Su localización predilecta es el paladar, la lengua, la mucosa bucal, la encía y los labios. El agente etiológico es Osteoplasma capsulatum. El hábitat son los suelos ricos en nitrógeno, pH ácido, excretas de aves o murciélagos.
Población predisponente, infancia o adolescencia de ambos sexos. Factores predisponentes está el tabaquismo, el alcohol, la diabetes, la leucemia, tratamientos con corticoides, embarazo, SIDA, estrés y desnutrición. La infección es inhalación de conidios por esporas. Aquí se ve que son como una especie de úlceras en el paladar. Bien. Seguimos con la paracoccidioidomicosis, que es una micosis sistémica profunda, granulomatosa y supurativa. Su evolución puede ser subaguda o crónica. El sitio de aparición más frecuente de estas lesiones son las encías, pero pueden observarse también en el paladar, lenguas y el resto de la mucosa. El agente etiológico es Paracoccidioides brasilensis. El hábitat de regiones subtropicales de Latinoamérica exclusivamente, en cultivos de café, banana, algodón y yerba mate. Su población susceptible son los trabajadores rurales de sexo masculino de 30 a 60 años. Los factores predisponentes están el tabaquismo, el alcohol, la diabetes y desnutrición. La infección es por inhalación de conidios por esporas. Y aquí la imagen de cómo se vería ese hongo actuando en la vía oral. Bueno, siguen los criptococosis. Es una micosis sistémica generalmente oportunista en la boca. La criptococosis se presenta con una ulceración crónica, usualmente con una superficie vegetante como granulomas o como nódulos violáceos. Se localizan en la encía, paladar duro y blando, faringe, mucosa oral y alvéolos post-extracción. El agente etiológico es Cryptococcus neoformans. El hábitat que se ha demostrado que las heces de las palomas y otras aves favorecen notoriamente su desarrollo. La población susceptible son hospederos inmunocomprometidos y la infección es por inhalación. Así luciría. Ahí puse 3 figuras, como sería la figura 1, es agrandamientos gingivales eritematosos con textura granular y mucoulceraciones. En la figura 2, criptococosis en la tuberosidad, lesión de aspecto tumoral. En la figura 3, criptococosis que promete la encía inferior por vestibular y lingual. Y también incluí las infecciones micóticas de la piel. ¿Cómo se produce? Bueno, en general, los hongos son microorganismos que crecen mejor en condiciones de humedad y calor. Por ello, muchas micosis suelen encontrarse en lugares públicos como piscinas, duchas o estuarios, lugares frecuentados por mucha gente y donde se dan las condiciones requeridas de humedad y calor. Además, los hongos pueden comportarse como gérmenes oportunistas, es decir, que se aprovechan de una situación en la que el paciente tiene una disminución de sus defensas. Esto ocurre, por ejemplo, en los pacientes de edad avanzada, en los diabéticos o en los pacientes tratados con medicamentos para el cáncer, y quimioterapia, entre otros. Bueno, aquí puse la tinea pedis o pie de atleta. Y ocurre cuando los hongos afectan los pies. La forma más habitual, que se manifiestan con picor, descamación y en ocasiones mal olor entre los dedos de los pies. En otras formas, el aspecto es de sequedad y escamación en toda la planta del pie. La tinea de uñas o onicomicosis, que sería la más conocida por las personas en general. La frecuencia aumenta a los 50 años. Cuando afecta a los pies, los primeros dedos son los más frecuentemente infectados, el dedo
gordito del pie. La forma más frecuente se manifiestan como una mancha marrón o amarillenta en el extremo de la uña, que va creciendo y progresando lentamente hacia la base de la uña. Es frecuente que la uña se haga gruesa y que forme un material purulento en su interior. En las manos, la forma más frecuente afecta a los laterales de las uñas y es típico que ocurra en personas que se mojan mucho las manos. Suele acompañarse de inflamación y supuración en la piel alrededor, parotinia o uñómero. La tinea corporis o herpes circinado es una infección que afecta a cualquier área del cuerpo. Se manifiesta por placas en forma de anillo que escaman en el borde y se curan por el centro. Pueden ser únicas o múltiples. Es frecuente contraer a partir de animales infectados como gatos, conejos, etc. Y la tinea capitis o querión. La infección por hongos del cuero cabelludo suele manifestarse con placas muy inflamadas y supurativas. Pueden causar destrucción irreversible del cabello y zonas de alopecia, que quedan calvas, si no es tratada a tiempo. Y eso fue todo, profe. También encontré un video, pero pues dura 2 minutos. ¿Lo pongo? Mira, ya lo pongo, profe. ¿Cómo es este? A ver. Me dicen si se escucha. Se trata de una cosa. ¿Y qué es eso? Mejor dicho, venga y lo explico. Producidas por hongos en el ser humano se les llama en general micosis. Es una infección que es una fuente de hongos, pues que si nosotros queremos avanzar, nos puede traer bastantes problemas. Las micosis superficiales son las que afectan la piel, el pelo, las uñas, mientras que las profundas pueden atacar las capas más internas de la piel y órganos internos. Doctor, yo le confieso que esta mancha siempre la he tenido en la uña del pie. La verdad nunca me ha rascado. Yo vine a consultarle porque vi que se me pasó a la otra. Eso me preocupó. La micosis es más común de lo que la gente cree. Casi nunca produce dolor. Hay algunas que de hecho se denominan piedras porque en el pelo aparece una especie de piedritas de color blanco o de... En las uñas se producen cambios de color, de grosor. En general se afecta mucho el aspecto de la uña. Y en la piel se pueden presentar lesiones en forma de monedas de color rojo o a veces puede que no tengan mucho cambio de color, pero sí bordes de escamas, generalmente pues en los bordes de la placa. Cuando de una micosis está afectando nuestro cuerpo, consultemos de inmediato. Por eso, le recomiendo una buena higiene personal. Hay que evitar andar descalzo en la piscina, en otros sitios públicos. Por eso, lo más recomendable es seguir nuestras instrucciones para que su tratamiento tenga un buen desarrollo. Ok, vale, gracias doctora. Mucho gusto. Siguiente, por favor. En las carteleras del Centro Dermatológico encontrará recomendaciones de nuestro laboratorio. También pregunte en los puntos de información o visite nuestra página web www.dermatología.gov.co. Listo, profe. Ya fue todo. Listo, gracias. Eso fue con cuña y todo, ese video era para dermatología.gov.co. Bueno, bien. No, pero bien. La presentación me parece que estuvo muy completa. Sí, pues tiene digamos que lo que necesitamos conocer de los hongos. Obviamente, pues la idea es que podamos como desmenuzarla un poquito más despacio nosotros mismos en casa. Entonces, si quieres enviármela y yo la subo a la plataforma, no hay lío.
¿Listo? Sí es muy importante nosotros conocer que dentro de esos agentes que nos causan infecciones, pues obviamente también están los hongos. Ya hemos visto las bacterias, los virus, y pues los hongos hacen parte importante de esos agentes causales de enfermedades, ¿sí? Y en ese orden de ideas, los hongos también van a generar problemas. Como podemos ver, tienen unas clasificaciones específicas. Tenemos esos hongos superficiales, esos hongos que son más profundos, esos hongos oportunistas que también aparecen en algunas partes de, del estudio de los mismos. Entonces, vamos a complementar con la presentación que yo tengo de manera así como más despacio y vamos mirando. La idea es que quede claro. Entonces, ¿cómo se llama una infección por hongos? Micosis. Muy bien, una micosis. ¿Y los que estudian las micosis, cómo se llaman? Micólogos. Micólogos. Muy bueno, ahí va a entrar Karen Pérez como medio tardecito. 8:40. Micólogos. Y el estudio de los hongos se llama micología. Listo. En eso estamos ya de acuerdo. Buenas noches. Bien. Vamos entonces a compartir aquí la presentación de las enfermedades micóticas. Bueno, las definiciones, pues ya Juliana nos compartió una muy buena presentación. Lástima que Karen se la perdió y compañía, porque hay gente que ni siquiera ha entrado, pero bueno. Las micosis son infecciones y son causadas por hongos. Eso queda clarísimo. A las enfermedades causadas por hongos se les va a denominar micosis. Micosis. Y eso no se nos puede olvidar. Siempre que encontremos una micosis en algún texto, en algún término, en alguna entrega de una paciente durante nuestra práctica clínica y nos hablen de una micosis, pues ya sabemos que es un paciente que tiene una infección por un hongo, ¿cierto? Bueno. Son entonces causadas por hongos. Listo, las micosis son enfermedades causadas por hongos. Toman su nombre de la parte del organismo, que invaden. Entonces, micosis va a ser como el sufijo de las enfermedades con las que va a estar relacionado. Entonces aquí vamos a poner ejemplos. Claro, acá tenemos uno, el que dice Juliana que es uno de los más conocidos, la onicomicosis. Realmente la onicomicosis no es una de las más conocidas, pero pues la hemos conocido porque es la que nos venden en la propaganda, ¿cierto? La onicomicosis. Ónico significa uña, de micosis, el hongo de la uña, listo. También podemos tener una dermatomicosis. Un poco más extensos, ¿sí? Las dermatomicosis van a referirse a un hongo de la piel, pero no nos van a especificar si es en la cara, si es en el tronco, si es en una extremidad. Simplemente tenemos una dermatomicosis. Entonces, cuando nos referimos a una dermatomicosis, pues en ocasiones debemos ser un poco más específicos. ¿Listo? Dermatomicosis, que podemos decir facial, por ejemplo. ¿Sí? O una dermatomicosis torácica o dorsal o lumbar, dependiendo de donde tengamos las lesiones. ¿Listo? Dentro de esas micosis, entonces, cuando se limitan
a las partes superficiales, pues van a ser superficiales y pues generalmente comprometen eso, la piel. Pero hay algunas que son capaces de generar problemas mucho más profundos y van a denominarse igual, micosis profundas. Los agentes de micosis son alrededor de 100 o 200, a veces hasta 300 especies que pueden generar problemas en el humano, ¿sí? Pueden ser de origen endógeno o exógeno. ¿Qué quiere decir eso? De origen endógeno o exógeno. Las de origen exógeno quiere decir que nosotros captamos el hongo desde alguna superficie. Entonces, en las piscinas, en los baños públicos, en algún sitio, conseguimos ese hongo que se encuentra en esa superficie y lo llevamos a nuestro cuerpo. Porque digamos que entramos a un baño público a recibir una ducha y no llevamos, digamos, una protección en los pies, ¿sí? Pueden ser sandalias, chancletas, lo que utilice uno cuando generalmente va a esas piscinas públicas. De origen endógeno, cuando tenemos el hongo al interior, pero pues generalmente no nos causa daño, se nos bajan las defensas y se activa una posible infección. Entonces, hay que hacer como una especie de diferenciación entre ese par de presentaciones. Entonces, los hongos son organismos eucariotes, ya lo dijo Juliana, constituyen un complejo y fascinante grupo de organismos, tan grande que se calculan más de 200.000 especies. 200.000 especies. Pero se cree que hay más de 1,5 millones, se cree. Viven en medios más variados y solo alrededor de 400 son necesariamente patógenos para los mamíferos. También existen patógenos de vegetales, insectos y de otros hongos y unos pocos cientos de hongos oportunistas. Eso quiere decir entonces que ellos se encuentran en la naturaleza, hacen parte de los ecosistemas, siempre van a estar ahí. Algunos van a ser beneficiados en ciertas características como climas húmedos, climas cálidos, climas fríos, dependiendo. Por eso se dice que hay más de 1,5 millones de especies. Sin embargo, de todo ese gran número de hongos, solamente 400 llegan a ser patógenos en los mamíferos, y eso incluye al ser humano. Entonces, dentro de este curso hemos hablado muchísimas veces del agente, del huésped y del medio ambiente. Y el agente, en este caso, pues el hongo, el huésped puede ser cualquier mamífero, incluido el hombre, y pues el medio ambiente es ese cultivo que necesita un hongo para progresar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ambiente que favorece el cultivo de un hongo, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son esos ambientes que favorecen el cultivo de hongo y su crecimiento y que se instala en nuestro cuerpo? Generalmente, las regiones que tengan mayor humedad. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, el ejemplo que puso Juliana, que era el pie de atleta dentro de la presentación. Entonces, tener hongos en los pies, tener hongos en la ingle, tener hongos en las axilas, precisamente está en relación directa con que son zonas del cuerpo que van a tener una mayor humedad y van a predisponer ese cultivo, lo van a favorecer. Y adicional a eso, pues la tendencia del huésped a generar ese rascado por el prurito que lo genera, esa picazón o prurito, va a hacer que él se esté rascando todo el tiempo y al rascarse se va a llevar el hongo a otros sitios del cuerpo, como que lo va a sembrar, ¿listo? Y al sembrarlo pues lo disemina, ¿sí? Entonces, pues van a ser muy características sus presentaciones, van a generar lesiones blanquecinas, descamativas, pruriginosas, eritematosas, en algunos casos exudativas, o sea, generan alguna secreción, o solamente el material polvoriento
como aparece en la tiña de las uñas, o en las micosis o onicomicosis. Bueno, los hongos endógenos entonces se encuentran en las mucosas o los tegumentos de los individuos sanos. Y solo en estados especiales del huésped se generan o como se convierten en enfermedad. Eso quiere decir que la mayoría de nosotros vamos a tener hongos endógenos y los vamos a tener a nivel de las mucosas. Entonces las mucosas son obviamente el área genital, la boca, ¿cierto? Y en los tegumentos. Y los tegumentos incluye el cabello, incluye las uñas de los individuos sanos. ¿Cuáles son los estados especiales en que el hongo se puede convertir en patógeno? Los estados especiales del huésped, como la inmunosupresión, una disminución de sus mecanismos de defensa, ¿cierto? Un paciente inmunosuprimido, una enfermedad crónica como la diabetes, o un paciente que esté recibiendo antibiótico-terapia, o como lo mencionaba Juliana, quimioterapias por cáncer o alguna condición de medicamentos que hagan que se bajen esas defensas y se genere que estos hongos, que generalmente son normales, se vuelvan oportunistas. Esa es la forma de definir un germen oportunista. El germen oportunista es el que está ahí, que no nos genera ningún daño, pero se aprovecha de nuestras situaciones de debilidad. Y esas situaciones están dadas por estas condiciones: bajas defensas, enfermedades crónicas o uso de antibióticos por largos tiempos. Y se convierten en patógenos, como por ejemplo la cándida, que habíamos dicho que la cándida albicans es uno de los ejemplos de hongos. Se presenta en las edades extremas de la vida, o sea, en los niños y en los ancianos más que todo. Y en pacientes que puedan tener alguna condición relacionada con estos estados especiales, como por ejemplo el VIH, que es el más común, o el cáncer. Bien. Los exógenos. Estos hongos viven por fuera del humano o de los animales. Algunos son parásitos obligatorios, dermatofitos se llaman, y otros son saprófitos, como el Aspergillus y el mucor. Y esencialmente constituyen el grupo de los oportunistas o patógenos facultativos. Entonces, este es el grupo de hongos que están hechos específicamente para generar una enfermedad. ¿Sí? Siempre van a estar por fuera del humano o de los animales, pero en el momento en que alcanzan al humano, van a desencadenar en él una patología. Y las patologías de los hongos generalmente están relacionadas con la piel o las mucosas. Piel o mucosas, afortunadamente. Sí, porque pues un hongo sistémico es muy complicado. Pero nuestros mecanismos inmunológicos casi siempre logran contrarrestar las infecciones por hongos. Casi nunca una infección por hongo es grave, a menos que tengamos las defensas por el piso. La cosa cambia. Bueno, hay personas que tienen un hongo durante la mayor parte de su vida. Entonces lo adquieren en su adolescencia, por ejemplo. 13 años, se fue de excursión en el colegio, se le pegó un hongo en los pies y llega a los 40 años y el hongo sigue ahí. Se acostumbró a vivir con él, nunca lo trató, no le ponen cuidado, no lo ven como algo grave, simplemente les pican los pies de vez en cuando, hacen ejercicio y sudan y les siguen picando los pies, pero no compran un medicamento para contrarrestarlo, ya se acostumbran a la presencia de esos hongos y permanecen con ellos durante su vida. No les va a afectar nada, en ocasiones pues le va a generar eso, el prurito en los pies, la descamación y pare de contar, ¿sí? Pero pues igual están infectados por un hongo. ¿Cuántos años? Ya llevan 20, 25 años con el proceso y no lo solucionan. Los síntomas, entonces, generalmente, pues todo se basa en la clínica, así como lo mostró el video. Así es la entrevista de un paciente con un médico, tal cual. Entonces,
¿En qué le puedo colaborar? Sí, doctor, lo que pasa es que tengo una molestia en los pies y en la ingle, por ejemplo. ¿Y en qué consiste esa molestia? Entonces, uno tiene que documentar eso. Paciente que refiere que hace 6 meses inició con presencia de lesiones eritematosas, descamativas, interdigitales en sus pies, que posteriormente progresaron a la zona inguinal, de condiciones similares, en ocasiones genera dolor, no tiene secreción, no ha sido tratada y actualmente es sintomático, o sea, tiene los síntomas. Después de eso pasa uno a hacer el examen directo. Entonces, es revisar la zona, entonces ese es el examen físico, y el examen físico es el que le confirma al médico que esté revisando, pues que eso es un hongo. Muchas veces no necesitamos mandar a cultivos ni a algún laboratorio específico, sino simplemente con las características de las lesiones, pues podríamos determinar un tratamiento. Pero para determinar con exactitud el hongo responsable, pues ahí sí toca tomar un cultivo de las lesiones. Sin embargo, desde el punto de vista de tratamiento, nosotros nunca nos ponemos a hacer eso. Si a mí me llega un paciente a una primera consulta y yo lo reviso y yo considero que tiene un hongo, le doy tratamiento de una vez. Con eso, el paciente mejora y ya, se solucionó. Mientras que si le pido un cultivo, el paciente tiene que ir al otro día al laboratorio, luego tiene que reclamar los exámenes, luego tiene que pedir cita de control con el doctor y llega a la cita de control y han pasado 4 consultas más para que le damos el mismo tratamiento que le pudimos dar en la primera consulta, solamente con ver las lesiones, ¿cierto? Entonces, a veces como dispendioso y me parecería pues hacerle perder el tiempo al paciente cuando la clínica claramente nos indica que se trata de una enfermedad micótica o por un hongo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Bien. El tratamiento pues depende de la forma clínica, de la extensión de las lesiones y se indica un tratamiento local o sistémico. Aquí viene la parte importante. Los tratamientos pueden ser locales o pueden ser sistémicos. Un tratamiento local implica el uso de sustancias tópicas, ¿cierto? ¿Cuáles son las sustancias tópicas que nosotros utilizamos para tratar un hongo? Las más comunes, a ver, ¿quién me dice? Vamos a aprender. Si la betametasona entre ahí. No. ¿La hidrocortisona? No. Clotrimazol. Excelente, muy bien. Esa es la primera. El clotrimazol es un antimicótico. Entonces, siempre que ustedes les formulen clotrimazol, me van a tratar un hongo. Nada más. ¿Listo? Eso es para hongos. Otro, la nistatina. ¿Listo? Y hay otra gran cantidad de medicamentos similares y todos son derivados de los idazoles. Por ejemplo, el isoconazol. Profe, una preguntita. Dime. Ahí también puede servir el acetato de aluminio. Tú lo puedes utilizar para ayuda de tratamiento, pero no hace parte del tratamiento de un hongo. Estos que yo te estoy mencionando acá, digamos que son los medicamentos específicos para el hongo. Ahora, tú puedes mezclar un clotrimazol con la hidrocortisona o la betametasona que en su momento mencionaron. Claro, va a ayudar a que el proceso inflamatorio sea, pero quien va a tratar el hongo es estas bases de medicamentos que yo tengo acá en la pantalla. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, el icosanazol, el clotrimazol, la nistatina, son generalmente los medicamentos más usados para tratar los hongos. ¿Qué presentaciones tienen estos medicamentos? Entonces ellos se encuentran en cremas o en soluciones tópicas. Cremas o soluciones tópicas.
también los podemos encontrar como óvulos vaginales, ¿cierto? Entonces, ¿queda claro? Entonces ya a ustedes no se les va a olvidar y el día que vayan a la farmacia le digan al señor de la farmacia, necesito una crema para un hongo y si él les dice betametasona, hidrocortisona, pues claramente ustedes van a decir, no, esa no es. Yo necesito un clotrimazol, un isoconazol, una nistatina o estas. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de los flujos vaginales blanquecinos que son generados por hongos en su gran mayoría, un flujo blanco vaginal es un hongo, en su gran mayoría de los casos, en un 90%. Lo que se necesita es óvulos vaginales, que pueden ser de nistatina o pueden ser de clotrimazol. ¿Sí? Nistatina o clotrimazol es lo que más se usa. Y muy seguramente pues van a controlar la infección solamente con eso. Por eso viene esa presentación de óvulos vaginales. Entonces a veces pasa lo mismo. Uno va a pedir una recomendación a la farmacia y le dicen lleven metronidazol, lleven clindamicina con óvulos y resulta que lo que necesita es solamente esto, clotrimazol o nistatina. Claro, también se pueden mezclar. Esa es la ventaja de los laboratorios, que uno encuentra medicamentos que se conjugan. Entonces uno puede encontrar óvulos vaginales que vienen con metronidazol y nistatina o que vienen con metronidazol y clotrimazol. Entonces viene para bacterias y viene para hongos. Y en un solo medicamento pues podría tener dos posibilidades farmacológicas para tratar alguna infección de ese tipo. ¿De acuerdo? Estos son los medicamentos tópicos, o sea que se pueden solucionar como tratamiento local. Pero también tenemos tratamientos sistémicos. El tratamiento sistémico quiere decir que son medicamentos que se pueden o que se deben consumir por vía oral o endovenosa. ¿Listo? ¿Cuál es el más conocido? Uno que se llama el fluconazol. El fluconazol es una pastilla que se toma para el manejo del tratamiento de los hongos. Tiene una condición, es que se debe usar cada semana. ¿Sí? El fluconazol viene de 200 miligramos. Se debe usar cada semana, entonces aquí viene algo importante y es que el médico debe ser muy responsable en la formulación de este medicamento porque, por ejemplo, digamos que la ventaja de la actualidad es que la mayoría de las fórmulas vienen diligenciadas desde un computador y se imprimen por computador. En unos tiempos atrás se utilizaba la fórmula manual, donde al médico no se le entendía ni nada de lo que escribía, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno coloca una cápsula cada semana, podrían decir será cada 8 horas, por ejemplo. O sea, confundir una pastilla que se toma cada 8 días a tomársela cada 8 horas puede ser gravísimo, ¿cierto? Le puede dañar el hígado, le puede dañar el riñón al paciente. Entonces, el tratamiento para un mes, ¿cuántas pastillas son? ¿Cuántas? Eso, 4. 4 tabletas. Para un mes son 4 tabletas, una cada semana. ¿Listo? Ese es el tratamiento para un hongo de tipo sistémico. Hay otras que sí se pueden tomar todos los días y se llama la terbinafina. La terbinafina viene de 1 gramo, son tabletas y esta sí es una tableta diaria. Terbinafina, tabletas de 1 gramo, tomar una tableta al día. Este es otro tratamiento para hongos y son tratamientos sistémicos. Entonces vamos a tener claridad en que lo local implica lesiones que vemos en la piel y en las mucosas y lo sistémico es para tratar desde adentro. Aunque nosotros tengamos hongos en los pies, que sabemos que es algo local,
Los podemos tratar con medicamentos orales. No quiere decir que nos limitemos a las cremas, sino es una forma de ayudarle al paciente a que su compromiso por hongos se solucione casi que en un 100%. Entonces nos apoyamos en las cremas y las soluciones y nos apoyamos en las tabletas orales para complementar ese tratamiento. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ya copiaron? Ya borré. Bien. Siguiente. Bueno. Ya, bueno, esto ya lo explico de manera excelente. Normal. Juliana, entonces, existen 4 grupos definidos de micosis. 4 grupos. La superficial, la subcutánea, las sistémicas y las oportunistas. Entonces, estos 4 grupos grandes son muy importantes para que nosotros los tengamos presentes. Micosis superficial, micosis semiprofundas o subcutáneas, micosis sistémicas y micosis oportunistas. Bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, cada una pues está limitada a ciertas estructuras. Hablar de micosis superficial, pues claramente nos indica que son esas lesiones o esas infecciones por hongos que se limitan a la piel y a las mucosas. La subcutánea, un poco más profunda o en las mucosas como tal. Las sistémicas, cuando cogen varios sistemas de nuestro cuerpo, ya no tengo que explicarles qué es un sistema, porque ustedes lo manejan, mejor dicho, a la perfección, ¿cierto? Digestivo, urinario, piel, colágeno, linfático, óseo, articular, muscular, genital, sangre, ya, ahí está, ¿sí o no? Nervioso y demás. Esos son los sistemas. Y micosis oportunistas, que su nombre lo indica, ¿cierto? ¿Qué es una micosis oportunista? ¿Quién dijo yo? Diferente a Juliana. ¿Qué es una micosis oportunista? ¿Qué significa eso de ser oportunista? Ser oportunista ¿qué es ser oportunista? A ver, en la vida cotidiana. Se aprovecha de la situación. Eso, el que se aprovecha de las circunstancias. Entonces lo he jodido y lo acaba de joder o algo así, ¿sí o no? Entonces, una micosis oportunista es eso. Se le bajó su sistema inmunológico porque le dio una diabetes complicada o tiene un VIH y se le bajaron sus defensas, entonces yo aprovecho y lo acabo de joder. ¿Sí? Esa es una micosis oportunista, una infección que va a llegar a aprovecharse de un paciente que tiene una condición médica inestable. En el primer grupo, entonces, tenemos esa micosis superficial, hablamos de las cándidas o las candidiasis, dijimos que las candidiasis tenían una predisposición a presentarse en las edades extremas de la vida. Y las edades extremas, pues obviamente son la infancia y la vejez o senectud. Entonces, un paciente senil o adulto mayor, pues tiene más predisposición a generar una candidiasis, lo mismo que un niño en crecimiento, en la infancia. Hemos incluido en este grupo ciertos procesos micóticos que comprometen exclusivamente la epidermis de la piel o la superficie de las mucosas, provocando lesiones que en su gran mayoría son benignas. Esto es algo importante.
son lesiones benignas que no repercuten en general. Por lo mismo pueden durar 35 años con el paciente y pues no pasa nada. Pero pues tampoco es agradable, ¿sí? Cuando el paciente, digamos que está en su ambiente y solo, pues no pasa nada, pero cuando comparte con otras personas, pues se puede hacer evidente su problema y puede ser, incómodo para él y los demás, ¿cierto? La anatomía patológica revela procesos inflamatorios superficiales. Entonces, se limita a la epidermis, ¿sí? O algunas mucosas. Son lesiones benignas. Estas son las superficiales, micosis superficiales. Bueno. Afortunadamente, dentro de las micosis superficiales, pues son la gran mayoría de los casos de infecciones por hongos. Entonces, eso es una parte importante. Dentro de esas tenemos una que se llama la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una infección superficial, pero que se convierte en una infección de tipo crónico, no irritativa del estrato córneo, producida por especies del género Malassezia, del género Furfur, la globosa, la obtusa, la restricta, la Eslofiae, la Sympodialis, bueno, y todos esos nombres raros que vemos ahí de levaduras. Es una levadura lipofílica que coloniza la epidermis de forma parasítica, por lo que la respuesta inflamatoria del huésped va a ser mínima. Sin embargo, las lesiones que vemos acá, pues son lesiones características de una pitiriasis que en este punto de enfermedad micótica se conoce como un versicolor. Hay otros tipos de pitiriasis como la pitiriasis rosada, que es obviamente exclusivamente limitada a esa apariencia por ese color, y la versicolor que tiene, digamos que modificaciones en su coloración en la piel. Bien. Siguiente. Bueno, los síntomas, vamos a leer esto un poco más rápido. Origina máculas serpiginosas separadas, hiper o hipopigmentadas en la piel del tórax, parte superior de la espalda y brazos. Las lesiones parecen parches maculares de piel despigmentada, indoloros, no generan ningún dolor. No son pruriginosos, o sea que tampoco producen rasquiña ni prurito. Y que causan más problema estético que patológico. Entonces, no va a generarle un mal importante al individuo que lo padece, diferente al problema estético, ¿sí? O sea, no va a tener una buena apariencia, pero pues no le va a complicar su estado de salud. Bueno. La piel afectada no se broncea bien y las lesiones resultan más evidentes, por lo cual la consulta médica es más frecuente en los sitios en los que la exposición al sol también es más frecuente. Entonces, la exposición al sol hace que se acentúen esos síntomas relacionados con la pitiriasis versicolor. Diagnóstico. Aplicando la luz de Wood, las lesiones presentan fluorescencia blanco-amarillenta. En visión microscópica directa, las escamas parasitadas
destacan los acúmulos de levaduras e hifas, o sea que se puede aislar ese parásito. Para su aislamiento deben utilizarse medios de cultivo enriquecidos con lípidos, como es el de Liming Dixon, o añadiendo aceite de oliva a los medios de cultivo habituales. Entonces es una enfermedad que sí se puede aislar en un laboratorio haciendo una mezcla de fluorescencia con una luz de Wood que se hace en unos laboratorios de estética y unos cultivos con lípidos. Se puede aislar esas hifas de las levaduras de hifas de este hongo como tal. La tiña negra palmar. Vamos a mencionar algunas, no las podemos mencionar todas. La tiña es una infección crónica, asintomática, del estrato córneo causada por la levadura dermatiácea Phoanonelomices. Antes, Exophilia wernicki, dermofítica del hábitat saprófito. Las tiñas, generalmente, son las que causan la mayor parte de las micosis superficiales. Entonces, nosotros tenemos dentro del aislamiento de las tiñas una que se llama la tiña pedis, una que se llama la tiña funguis y una que se llama la tiña corporis. Estas tiñas como tal, pedis, capitis, fungus y corporis, todas son tiñas, son los principales causales de las dermatitis superficiales. Entonces la tiña pedis, como su nombre lo indica, se limita a los pies. La capitis al cuero cabelludo, la unguis a la región inguinal y la corporis al resto del cuerpo. ¿Sí? Que podemos tener tiñas como la pitiriasis versicolor que acabamos de ver, y de esta tiña negra que es palmar, que es en la palma de las manos y que es una enfermedad de evolución crónica. Es una lesión que consiste en una mácula solitaria de límites definidos que se disemina por expansión en palmas, puede tener color marrón en la periferia y en algunos casos semejar a un melanoma. En ocasiones puede afectar a los dedos de la mano, a la cara, siempre en zonas que estén desprovistas de pelo. Ustedes recuerdan que en el cuerpo dijimos que toda la piel tiene folículos pilosos, excepto las palmas de las manos y las plantas de los pies. En esas partes de la piel no tenemos pelo, ¿cierto? ¿O sí? No. No es mal. Siguiente. Segundo grupo, micosis subcutáneas o semiprofundas. Estas corresponden a microorganismos que producen lesiones localizadas en el tejido subcutáneo. Estas ya no se limitan a la piel y mucosas, sino ya vienen al tejido subcutáneo, algunos ganglios y en ocasiones hasta los huesos. Estos organismos viven saprofíticamente en la naturaleza e invaden el organismo humano a través de la piel, ya sea por traumatismos ocasionados por espinas, astillas de madera, piedras en el suelo, que esté contaminado con hongos. Entonces, nosotros no tenemos contacto con estos microorganismos, pero pues ellos están en el medio ambiente, en la naturaleza, en los ecosistemas que nosotros conocemos. Y resulta entonces que nosotros tenemos un trauma ocasional con una espina, con una astilla de madera, con piedras en el suelo, y alguno de esos resulta estar contaminado por este tipo de hongos, pues nos puede generar una lesión que ya no se limita a la piel, sino va hasta el tejido subcutáneo, los músculos, los ganglios y en ocasiones los huesos. Queda claro cuáles son las micosis semiprofundas o subcutáneas, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno.
Entonces fíjense que el compromiso es mucho más profundo, ya las lesiones no se ven tan superficiales, se ven un poco más complejas. La cromomicosis, vamos a mencionar algunas. Así se denomina el conjunto de micosis producidas por Fonsecaea pedrosoi, que es una, digamos que, bueno, aquí hay varios ejemplos. La Fialopora verrucosa, el Cladosporium carrioni. Es más frecuente en los climas tropicales, siendo excepcional en áreas templadas o frías. Y ese es el tipo de lesiones que pueden aparecer en la piel, como lo vemos aquí en la presentación de esta diapositiva. ¿Sí? Son claramente micosis que dejan de ser superficiales, que se profundizan y que atacan los tejidos subcutáneos y en ocasiones hasta el mismo hueso. Si nosotros llegáramos a tomarle una radiografía del pie a este paciente, podríamos ver algunos cambios en la mineralización del hueso, porque simplemente ha sido alcanzado y colonizado por alguno de estos hongos que se llaman cromomicosis. Las lesiones son de evolución crónica, pueden presentar las siguientes formas clínicas: plana, costrosa o vegetante verrucosa, que fue la que vimos en la imagen, vegetante verrucosa. En los cortes histológicos, la dermis presenta un infiltrado inflamatorio con linfocitos, leucocitos, células epitelioides, células gigantes del Langerhans, acantosis e hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Entre el infiltrado inflamatorio destacan los cuerpos fúngicos tabicados en red, detioceptados o esclerosiales. Recuerden que cuando hablamos de lesiones fúngicas, todo lo fúngico está relacionado con los hongos. Fúngico quiere decir el grupo en el cual en la naturaleza vamos a encontrar toda la presentación de los hongos. Entonces son enfermedades funginosas, también se les puede llamar así. El micetoma clínicamente es otro. Se caracteriza por un cuadro localizado en el tejido subcutáneo. Se inicia con nódulos persistentes, los cuales terminan fistulizando a la piel. Fistulizando, este es otro término muy común en medicina, una fístula. ¿Qué es una fístula? ¿Alguien sabe? ¿Qué será una fístula? Una fístula es una comunicación que se puede dar entre una parte del cuerpo o una cavidad con el exterior. Entonces, fistulizar algo es como cuando nosotros tenemos un drenaje de un contenido de nuestro cuerpo hacia la periferia o hacia afuera. Entonces, ese conducto por donde drena, digamos, un absceso es una fístula, ¿sí? Fístula, entonces, significa el conducto o canal que se abre hacia la periferia desde el interior de un cuerpo. Eso es una fístula. Siguiente. Fíjense este hongo tan espectacular. Entonces, los hongos implicados con mayor frecuencia son la madurela, la mycetomatis y la Exophiala spp, pero también se encuentran bacterias Actinomyces, que es la más común, de géneros de la Streptomyces, nocardia y la Nocardiopsis. O sea, aquí ya vamos a tener tanto un cultivo de hongos como una sobreinfección bacteriana. Ese es el problema, y estos son fístulas. Esta lesión que está aquí, esta lesión que está aquí, esta lesión que está acá, y esta lesión que está acá. Quiere decir que el contenido que se está generando está buscando drenar a la piel, y por donde drena se dice que es una fístula.
Entonces las fístulas son las que salen del grupo, salen del contenido. ¿Listo? En la universidad, cuando yo estudiaba, a uno le decían fístula cuando no entraba a clase. Se fistulizó, se evadió, se fue de la clase. Entonces eso es una fístula. Y los que nunca entran serán fístulas de alto gasto, que esas son las más complicadas. ¿Sí? Así le decían a uno. Entonces, por favor, no se fistulicen mucho de las clases. Bueno, entonces esta lesión y estas son las fístulas, por donde salen los contenidos de las lesiones, en este caso micóticas. Bueno, las sistémicas, vamos a seguir aquí un poco rápido ya con esto. Quiere decir que esos hongos que se diseminan en las vísceras del organismo. Las superficiales incluyen piel y mucosas. Las subcutáneas incluyen el tejido subcutáneo, ganglios y huesos. En las fístulas sistémicas, pues van a incluir las vísceras del organismo humano, especialmente los tejidos endoteliales, provocando alteraciones a nivel de los pulmones, el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos. Invaden también los centros nerviosos y provocan meningoencefalitis o meningocefalitis. Entonces, cuando tenemos un hongo que ataca nuestros órganos, pues ese ya se va a denominar una micosis, ¿qué? ¿Cómo se llama? La micosis sistémica. Entonces, hemos hablado de 4 tipos de micosis: la superficial, la subcutánea, la sistémica, que es esta, y la última, que son los oportunistas. Entonces, en la sistémica, la alteración está en los pulmones, el hígado, el vaso, ganglios linfáticos, invaden muchos órganos y ellos, pues, generalmente se diseminan al interior de las vísceras. A este grupo pertenecen especialmente 4 especies de hongos importantes: el Histoplasma capsulatum, el Coccidioides immitis, el Blastomyces fermatitides y el Paracoccidioides brasilensis. Y también el paracoccidioides, que es el que genera más bien la paracoccidioidomicosis. Paracoccidioidomicosis. A ver, léelo, Karen. ¿Cómo es? Sí, claro, como que no se puede. Paracoccidioidomicosis. 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 Listo. Incluyéndose en este grupo la criptococosis, provocada por una especie de tipo de levadura conocida como Cryptococcus neoformans. Entonces, estos hongos, que generalmente son de zonas tropicales, pueden afectar nuestros sistemas del cuerpo, por eso se llaman micosis sistémicas, son mucho más profundas. Bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La coccidioidomicosis, que es una de las más comunes. Coccidioidomicosis es una infección causada por el Coccidioides immitis, descubierta en 1896, hongo del que no se conoce su fase teleomorfa. Epidemiología: es una micosis propia del continente americano, porque somos más una zona tropical. Entonces son lesiones bien profundas que afectan varios órganos y que van a generar un compromiso mucho más severo en el paciente que lo padece o que lo sufre.
Bien. La inhalación de los artroconidios puede producir un cuadro pulmonar, como si fuera una infección por virus o por bacterias que generan neumonías, pues también tenemos neumonías micóticas, o también una diseminación. Si las defensas del huésped son capaces de destruirlas, dejan un estado de inmunidad, o sea que van a crear un mecanismo de memoria inmunológica, que se va a poner en manifiesto con la intradermoreación o la coccidioideoidina. Bueno, esto quiere decir entonces que nosotros hacemos defensas cuando tenemos un buen sistema inmunológico que determine a este hongo que lo pueda inhabilitar y que pueda generar defensas en nosotros. De lo contrario, pues ellos pueden generar en nosotros enfermedades pulmonares graves. La coccidioidomicosis primaria puede presentar síntomas de alteración alérgica, pero las formas secundarias suelen manifestarse como una infección sistémica generalizada, con participación ósea, meningia y cutánea. Las formas diseminadas se observan mayormente en el huésped inmunodeprimido. Entonces, afortunadamente, este tipo de enfermedades sistémicas micóticas solamente, casi que exclusivamente podríamos decir que se limitan a los gérmenes o a los huéspedes, ¿sí? Al huésped que esté con una inmunosupresión, ¿sí? Entonces, un paciente normal que no sufra de nada, pues prácticamente es inmune a este tipo de hongos. ¿Listo? Paracoccidioidomicosis. ¿Cómo es, Karen? Entonces, la paracoccidioidomicosis es una micosis granulomatosa subaguda endémica de América Latina, causada por el hongo Paracoccidioides brasiliensis, del que no se conoce su fase teolomorfa tampoco. La infección primaria suele ser asintomática y pueden resolverse o dejar una lesión residual. En ambos casos, la intradermorreacción a la paracoccidioidina es positiva. La enfermedad sintomática es consecuencia de la reacción parásito-huésped, siendo importante la virulencia de cada cepa. Entonces es una enfermedad propia de nuestra región. Cuando hablamos de América Latina, pues aunque se denomina como brasilensis, pues eso incluye todo el trópico de Perú, Brasil, Colombia y demás. Esta sí es una condición más frecuente en nuestro medio. Las formas sintomáticas se presentan como una forma juvenil aguda, con participación pulmonar y el sistema retículo endotelial. O sea que va a sufrir nuestro sistema circulatorio, nuestra parte pulmonar, va a generar ganglios o adenopatías, una hepatosplenomegalia, que es una inflamación del hígado y del vaso, y va a tener una afectación del hueso, o como una forma crónica del adulto, que supone el 90% de los casos con lesiones pulmonares y metástasis a diversos órganos. Destacan las lesiones de mucosa orofaringea que simulan amigdalitis crónicas, lesiones periodontales y laringeas, así como lesiones úlcerovegetativas peribucales que las mostró en las imágenes Juliana. Entonces, estas formas todas son sintomáticas, ¿sí? Entonces el paciente va a tener un compromiso pulmonar, un compromiso retículo endotelial y va a tener una inflamación de hígado, de vaso, va a haber afectado sus huesos. Las micosis profundas son realmente enfermedades graves cuando
un paciente las tiene. La ventaja es lo que les digo, necesitamos tener bajas defensas o una enfermedad grave para poder hacer una infección profunda. Y por último, vamos a hablar de estas enfermedades oportunistas. Y ese término se reserva entonces a aquellas micosis invasoras o que afecten a 2 o más órganos no adyacentes producidas por especies fúngicas patógenas oportunistas. Entonces, 2 o más órganos no adyacentes, ¿cuáles pueden ser? Órganos no adyacentes quiere decir que son órganos que no están simultáneamente relacionados, ¿cierto? Entonces podemos poner el ejemplo del hígado y podemos poner el ejemplo ¿de qué? Del pulmón. Ellos están separados. ¿Listo? Las candidiasis sistémicas, recuerden que la candidiasis es una micosis superficial, pero se puede volver oportunista. Entonces, en principio, la candidiasis sistémica es una micosis o es la más frecuente observada en nuestro medio. Es producida por la Candida albicans. Es la misma que produce la candidiasis superficiales y otras especies del mismo género al invadir la sangre u otros órganos profundos. Entonces, inicialmente la candidiasis se limita a las partes superficiales, en las edades extremas de la vida, se limita a la piel y a las mucosas, pero puede volverse sistémica y afectar órganos profundos. Y al volverse sistémica es porque se convierte en una micosis oportunista. La sintomatología de una candidemia es similar a la de cualquier sepsis bacteriana. Entonces, no vamos a tener una bacteria en la sangre, sino vamos a tener un hongo y es una cándida, y por estar en la sangre se llama candidemia. Debe sospecharse clínicamente ante todo paciente con riesgo inmunodeprimido cuya fiebre no remita a pesar de las terapias antibacterianas. Entonces resulta que el paciente tiene una inmunosupresión, tiene fiebre constante, está en un tratamiento y los antibióticos no le hacen nada. Entonces debemos sospechar que se trata de un hongo, específicamente la cándida. ¿Por qué? Porque lleva 5 días de antibióticos y la fiebre no mejora. Entonces tal vez no sea una bacteria y hay que pensar en un hongo. Y el tratamiento cambiaría. Bien, vamos a parar aquí un momentico. ¿Preguntas adicionales? Bien, vamos a parar la grabación.